Es una mujer que en su mayoría se ha mantenido fuera del centro de atención. USA Vance, esposa de una figura política en ascenso y autora de bestsellers. Siempre se ha mantenido firme detrás de escena, pero recientemente, surgió una noticia que dejó a muchas personas conmocionadas y dejó a USA enfrentando un momento increíblemente difícil. Un momento tan inesperado, tan impactante, que ha dejado a la gente cuestionándose todo lo que creían saber sobre su matrimonio. ¿Alguna vez has visto a alguien manejar la presión con silenciosa fuerza? Escriba 1 si es así, 0 si no. Veamos cuántos de nosotros reconocemos el poder de la resiliencia silenciosa. Ahora echemos un vistazo más de cerca a lo que realmente está sucediendo y por qué esta noticia toca una fibra tan personal. La mujer detrás del nombre. USA Vance acaba de ser víctima de una situación realmente devastadora, un momento tan sorprendente que dejó a mucha gente en estado de incredulidad por dos motivos diferentes. En primer lugar, porque trata sobre la salud de USA, y en segundo lugar, porque tiene una conexión peculiar nada menos que con su marido, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de los Estados Unidos de América. Pero antes de llegar a los acontecimientos que ocurrieron, primero debemos adquirir una mejor comprensión de la mujer que está en el centro de esta narrativa. Usha Balachalokuri nació el 6 de enero de 1986 en el condado de San Diego, California. Sus padres, Lakshmi y Radhakrishna Chris Chilukuri, son de ascendencia telugu e india. Su padre era ingeniero mecánico del Instituto Indio de Tecnología de Madrás y daba clases en la Universidad Estatal de San Diego. Su madre, por otro lado, era bióloga molecular y trabajó como rectora en la Universidad de California en San Diego. Habiendo crecido en el área de Rancho Peñasquitos, considerada de clase media alta, la infancia de USA se caracterizó por logros académicos y riqueza cultural. El año 2020 a 2003 vio su graduación de Mount Carmel High School, donde tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades musicales participando en la banda de música como flauta. Mostró una predisposición temprana al liderazgo y al estudio durante su juventud, como lo demuestra el hecho de que sus conocidos de la infancia la describían como líder y lectora. Su búsqueda de educación superior la llevó a la Universidad de Yale, donde recibió una licenciatura en Historia y fue incluida en Phi Beta Kappa, la organización de honor académico más antigua de los Estados Unidos. Se graduó con honores y recibió una certificación Summa Cum Laude en 2020 a 2007. Durante su estancia en Yale, USA estuvo activamente interesada en el servicio comunitario. Ofreció su tiempo como voluntaria en escuelas primarias de la zona y también se desempeñó como líder de patrulla de las Girl Scouts. Además de eso, fue la editora en jefe de Our Education, un periódico que se centra en la política educativa. USA continuó su educación convirtiéndose en profesora de Yale China en la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, China, donde enseñó inglés e historia estadounidense. Esto le permitió tener una perspectiva internacional después de completar sus estudios universitarios. Continuó su búsqueda de conocimiento en Clark College, Cambridge, en Inglaterra, donde fue reconocida como Gates Cambridge Scholar y recibió una maestría en filosofía en historia moderna temprana en el año 2010. En 2013, USA completó sus estudios en la Facultad de Derecho de Yale y recibió un título de Juris Doctor, lo que marcó la culminación de sus logros académicos. A lo largo de su tiempo en Yale Law, ocupó diversos cargos editoriales, incluidos los de editora ejecutiva de desarrollo del Yale Law Journal, editora gerente del Yale Journal of Law and Technology y editora de Yale Law and Policy Review. Su participación en la Clínica de Defensa de la Corte Suprema, la Clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información, el proyecto de asistencia a refugiados iraquíes y la RAD Pro Bono fueron claros indicios de su dedicación al servicio de la comunidad pública. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, USA recibió pasantías distinguidas con varios jueces federales de primer nivel, incluidos el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, el juez Brett Kavanaugh y el juez Amul Thapa. Estas pasantías ayudaron a USA a establecer una exitosa carrera jurídica. Tras su admisión al Colegio de Abogados del Distrito de Columbia en 2019, se unió a una destacada práctica jurídica que se especializa en litigios civiles y apelaciones. La empresa maneja asuntos que incluyen educación superior, gobierno municipal, entretenimiento y tecnología. El camino que tomó en su vida profesional demostró tanto su compromiso con la disciplina del derecho como su capacidad para atravesar con éxito entornos legales intrincados. Durante su estancia en la Facultad de Derecho de Yale, USA se conectó con J.D. Vance, lo que resultó en un gran cambio en su vida. Su amor floreció a pesar de que provenían de orígenes diferentes. La profesora Amy Chuo fue quien nos presentó.
que tuvo una infancia difícil en Middletown, Ohio, y USA, que tuvo una educación académica reglamentada, descubrieron que tenían puntos en común en sus aspiraciones compartidas y su curiosidad intelectual. Matrimonio con el vicepresidente J.D. Vance. Finalmente se casaron en 2014, un año después de graduarse de la escuela secundaria. A medida que su relación se fortaleció con el tiempo, celebraron su unión con ceremonias que reflejaban sus herencias cristiana e hindú, honrando así ambas herencias y demostrando una síntesis de sus orígenes culturales. Con la llegada de sus 3 hijos, Ewan, Vivek y Mirabel, la familia de la pareja se amplió para incluir más miembros. A pesar de que tienen perfiles públicos, la pareja ha mantenido constantemente cierto aislamiento con respecto a su vida familiar. Solo en ocasiones se los ha visto juntos en eventos públicos y reuniones políticas. No debería sorprender que el paso de USA a la vida pública se hiciera más notorio una vez que J.D. ingresó a la arena política. Su ascenso a la atención pública estuvo marcado por el hecho de que dio el mensaje de apertura para su marido en la Convención Nacional Republicana de 2024. Ella lo acompañaba regularmente a eventos de campaña e incluso aparecía en el escenario en ocasiones. Ella fue una figura de apoyo durante su campaña para vicepresidente. Desde el 20 de enero de 2025, USA se desempeña como segunda dama de los Estados Unidos y recientemente ha comenzado a adoptar un tipo de presencia pública más activa. Cabe destacar que realizó un viaje diplomático a Groenlandia con el fin de participar en la carrera nacional Dogsled. Esta acción fue vista por el gobierno como una medida proactiva y estratégica. A pesar de que su visita se basó en un evento cultural, fue un indicio de que estaba pasando de ser un individuo privado a una figura pública involucrada en esfuerzos culturales y diplomáticos. A medida que USA pasó de ser una persona privada a ser la segunda dama, ha demostrado su capacidad de adaptación y su dedicación para apoyar las aspiraciones políticas de su marido y al mismo tiempo preservar su propia identidad. Su existencia es una síntesis de varias culturas, los más altos niveles de logros profesionales y complejos ámbitos personales y públicos. Sin embargo, como veremos en un momento, estar casada con un hombre como J.D. Vance tuvo sus propias dificultades que gradualmente le pasarían factura a USA de maneras que nadie podría haber imaginado. Ese dúo formidable, Hillbilly Elegy, un libro escrito por J.D. Vance y publicado en junio de 2016. Era una narrativa sobre una familia y una cultura que atravesaba un momento difícil. Estas memorias impulsaron a Vance al centro de atención nacional. Como resultado del examen inquebrantable del libro de las dificultades económicas y las condiciones de vida de la clase trabajadora en los Estados Unidos, tocó la fibra sensible de los lectores y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, además de brindar una visión de los desafíos que enfrenta la clase trabajadora blanca en los Apalaches. Fue aclamado por ser una descripción veraz y sin filtros de la lucha de la juventud de Vance. Por otro lado, también fue criticado en algunos sectores por ser excesivamente individualista en su evaluación de la pobreza estructural que incluía. Vance pasó de ser un licenciado en Derecho de Yale e inversionista de riesgo a ser un intelectual público y experto político como resultado de las memorias, independientemente de las discusiones que generó. La popularidad de la novela resultó en la producción de una versión notable en el año 2020, que fue dirigida por Ron Howard y protagonizada por Glenn Close y Amy Adams. La posición de J.D. en el discurso popular se solidificó aún más como resultado de la película, a pesar de que recibió críticas mixtas. Una pareja poderosa y su lucha. Comenzó a aparecer como invitado habitual en programas de entrevistas políticas y segmentos de noticias, donde compartía sus pensamientos sobre los desafíos que enfrenta económicamente la América rural y el deterioro cultural que se ha producido allí, al menos inicialmente. Fue percibido como una voz que podía salvar la brecha entre los oyentes políticamente conservadores y políticamente liberales. El papel que desempeñó Usha Vance a lo largo de su rápido ascenso fue significativo y modesto. Detrás de escena, USA estuvo allí para brindar apoyo firme a su esposo mientras él enfrentaba los desafíos de una popularidad inesperada, incluidas giras de promoción de libros, apariciones en los medios y otras obligaciones. El hecho de que ella tuviera un CV igual o incluso mejor que el de él no cambiaba el hecho de que ella nunca fue alguien que buscara ser el centro de atención. Después de graduarse de la Facultad de Derecho de Yale y trabajar como secretaria del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, USA ya había establecido una distinguida carrera jurídica por derecho propio. Sin embargo, optó por mantener un perfil discreto a medida que su fama aumentaba.
Ella optó por concentrarse en su trabajo legal y su vida familiar en lugar de involucrarse en el frenesí mediático que estaba ocurriendo en ese momento. Sin embargo, a pesar de que tenían personalidades bastante diferentes, parecía que su matrimonio floreció sobre la base del respeto mutuo y un sentido común de aspiraciones. Su relación representó una combinación singular de diferentes orígenes. El hombre hecho a sí mismo J, que proviene de una ciudad problemática en la región de los Apalaches, y USA, que es hija de exitosos profesionales indios americanos cuando son adultos, para el público en general, eran una representación de una historia de éxito estadounidense contemporánea, dos grandes mentes de culturas distintas que se unieron para construir una vida de influencia y efecto durante su vida, en lo que respecta al mundo exterior. Y USA parecían ser el epítome de la perfecta pareja poderosa. Eran una unión de dos personas muy educadas y ambiciosas que lograron conciliar exitosamente su trabajo con su vida familiar. Los observadores se refirieron con frecuencia a USA como el factor estabilizador de J, y atribuyeron a su influencia su actitud sensata en medio de su rápido ascenso a la popularidad. En varios perfiles de los medios se destacó su conexión, dando la impresión de una pareja fundada sobre el respeto mutuo y principios comunes, además de hacer que la pareja ganara aún más el cariño del público en general. La decisión de USA de mantenerse fuera del centro de atención se interpretó como un símbolo de su modestia y su compromiso con su familia. Al informar sobre el ascenso de J.D. a la prominencia, los periodistas generalmente destacaban la elegancia y la gracia con la que USA se comportaba en ocasiones públicas. Ella siempre parecía solidaria, pero nunca parecía dominante. Cuando concedía entrevistas, lo hacía con poca frecuencia y, cuando lo hacía, se centraba en los principios que ambos tenían en común más que en detalles personales. El hecho de que USA mantenga un perfil muy comedido, a diferencia de otras esposas políticas que hacen campaña activamente con sus hombres, contribuye sin duda al aire de misterio que la rodea. Sin embargo, la imagen que se proyecta al mundo a menudo oculta los matices de la vida privada de una persona, como ocurre con muchas personas públicas influyentes. A pesar de que su matrimonio da la impresión de paz y apoyo mutuo, la realidad de mantener conexiones personales mientras se está sujeto al escrutinio de la atención pública puede resultar difícil en momentos como estos. Esta transformación requirió que USA se adaptara al papel de cónyuge político, que es un trabajo que con frecuencia requiere participación y exposición pública. Estas características contrastaban con su temperamento generalmente reservado, que le exige ser más extrovertida. Durante el tiempo que J.D. persiguió sus objetivos políticos, fue objeto de una cantidad cada vez mayor de críticas tanto de izquierda como de derecha. Varias personas lo han acusado de oportunismo, citando sus críticas pasadas a Donald Trump y su posterior aceptación incondicional de las ideas del expresidente, como resultado de su educación privilegiada y su trayectoria en el capital de riesgo. Algunas personas cuestionaron si realmente representaba o no a los votantes de la clase trabajadora que decía defender. USA nunca hizo ningún pronunciamiento político propio, prefiriendo en cambio mantener su neutralidad pública durante todo el calvario. Los medios pusieron mayor énfasis en analizar no solo las políticas y comentarios de J, sino también profundizar en sus vidas personales. USA descubrió que estaba atravesando un entorno en el que su conducta, su apariencia y sus palabras estaban expuestas a la crítica pública. El ámbito de la política era una bestia diferente, en la que los vínculos personales eran examinados minuciosamente y el más mínimo error podía convertirse en un titular. Estaba acostumbrada a estar en círculos legales de élite, pero el mundo de la política era una bestia completamente diferente. A pesar de estas exigencias, USA abordó su trabajo con el mismo nivel de devoción y gracia que había mostrado a lo largo de su carrera jurídica. Aumentó constantemente el número de eventos públicos en los que participó sin dejar de respetar sus principios fundamentales. Asistió a mítines políticos, apareció en eventos de recaudación de fondos e incluso pronunció discursos en reuniones específicamente elegidas. Por otro lado, nunca se permitió convertirse en una figura política por derecho propio, por lo que mantuvo un enfoque mesurado en sus apariencias. El perfil político de J.D. continuó desarrollándose y, como resultado, sus creencias se volvieron más extremas y su discurso se volvió más directo. Aún más, comenzó a hacer campaña a favor de ideas que sus detractores consideraban excesivas. A pesar de todo lo que estaba pasando, USA nunca se separó de su lado. Sin embargo, las personas que la conocían bien sentían curiosidad por saber cómo se sentía ella genuinamente sobre el camino que estaban tomando sus vidas.
¿Estaba ella de acuerdo con sus creencias o solo desempeñaba el papel que se le exigía como esposa de un político ambicioso? Además de las demandas del público en general, también hubo sacrificios individuales. Para avanzar en su carrera política, se vio obligado a viajar con frecuencia, quedarse despierto hasta tarde y dedicar toda su atención a su campaña. Para mantener la apariencia de una esposa solidaria y al mismo tiempo hacer malabarismos con las exigencias de su exigente trabajo como abogada y su posición como madre, USA tuvo que equilibrar muchas tareas. No se puede negar la tensión, y aunque ella rara vez la mostró en público, quienes estuvieron cerca del matrimonio pudieron percibir la tensión a la que se encontraba. En el ámbito del matrimonio, los observadores y los medios de comunicación comenzaron a captar situaciones que señalaban problemas fundamentales que estaban ocurriendo dentro de la unión. USA, por ejemplo, ocasionalmente daba la impresión de ser distante o desinteresada mientras hacía apariciones públicas. El 28 de octubre de 20 a 24, los asistentes a un evento de campaña en Racine, Wisconsin, observaron que USA parecía estar menos emocionada de lo normal y que sus interacciones con JD parecían no tener ningún significado real. Cuando los expertos políticos comenzaron a examinar estos acontecimientos, empezaron a preguntarse si había tensión detrás de escena. Durante las entrevistas, el comportamiento de USA ocasionalmente daba la impresión de que estaba incómoda. En sus comentarios, sería concisa y mesurada, evitando entrar en demasiados detalles sobre asuntos personales. USA dio una respuesta sucinta a la pregunta de si su marido tenía o no aspiraciones políticas durante una entrevista televisiva que siguió a la candidatura de JD a vicepresidente. Dijo: "Hemos discutido las oportunidades y los desafíos sin más detalles. La existencia de tales sucesos dio lugar a especulaciones sobre la naturaleza de su relación a puerta cerrada. También se hicieron modificaciones en la forma en que se comunicaba con JD. En ocasiones anteriores, se la observó parada muy cerca de él, sonriendo de manera informal y manteniendo conversaciones. El paso del tiempo hizo que ella frecuentemente desviara la mirada cuando él hablaba, mantuviera una distancia física perceptible durante las reuniones y rara vez interviniera en las conversaciones. El equilibrio entre la carrera jurídica y los roles políticos de JD Vane. Mientras asistía a un evento de donantes en Washington, uno de los asistentes observó que cuando JD intentó poner su mano en la espalda de USA, ella se alejó suavemente de él. Este fue un pequeño contacto que muchas personas no vieron, pero fue evidente para quienes estaban prestando atención. Después, se hizo esa única declaración. Hizo una declaración que se pretendía tomar a la ligera en este momento, pero que en el futuro llegaría a tener una importancia mucho más seria. Por otra parte, llegaremos a ello muy pronto. Como segunda dama, USA tuvo que hacer enormes sacrificios para mantener su gran carrera jurídica y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones que conllevaba su puesto. USA frecuentemente tuvo que dejar en suspenso sus objetivos profesionales para poder cumplir con las responsabilidades que se esperan de un cónyuge político cada vez que los compromisos políticos de JD se volvieron más intensos. Durante este tiempo, también fueron responsables de criar a sus 3 hijos, asistir a funciones estatales, participar en viajes diplomáticos y gestionar la mayor atención de los medios. El hecho de que USA fuera miembro de un grupo que viajó a Groenlandia en marzo de 2025 es un ejemplo particularmente notable de estos sacrificios. Como resultado de este viaje, USA se encontró en una situación incómoda, teniendo que navegar por complejas relaciones políticas mientras atraía la atención del público. Su participación fue interpretada como un acto político importante, que puso en evidencia las expectativas que se depositaban en ella a raíz del cargo que desempeñaba su esposo. Estaba claro que este no era el tipo de vida que había imaginado para sí misma, a pesar de que llevó a cabo estas responsabilidades con una gracia impecable. Alguien que la conoció bien la describió como una señora apasionada por su trabajo y que floreció en un ambiente donde el rigor académico y los argumentos legales eran comunes. Por otro lado, los requisitos de ser la segunda dama significaban que tenía que alejarse de ese entorno con más frecuencia de lo que había previsto. Sus amigos vieron que se volvió más solitaria y su presencia, que antes había sido animada, parecía haber disminuido, aunque siguió siendo vista en público. Hubo un cambio inequívoco en su estado de ánimo, y se afirmó que con frecuencia parecía agotada, a pesar de que nunca expresó públicamente su descontento con su situación. A pesar de que nunca mostró signos de irritación o desacuerdo, USA mantuvo la imagen de una esposa solidaria. Por otro lado, era obvio para quienes habían seguido su camino. En el fondo, USA estaba haciendo sacrificios.
y estos sacrificios comenzaban a pasar factura a su salud. ¿Para quién es este? Es posible que esto sea algo que muchas mujeres harían por un hombre al que aman, pero la pregunta sigue siendo, ¿es J.D. realmente tan cariñoso con su cónyuge como se describe a sí mismo? Es cierto que da la impresión de ser un individuo tranquilo. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que se ha mostrado su verdadero rostro, la infinidad de facetas que J.D. Ha habido momentos en la carrera de J.D. Vane han cuestionado la impresión que el público tiene de él como un cónyuge tranquilo y amoroso. Estos hechos han ocurrido a lo largo de su camino de novelista a vicepresidente. Como resultado de sus palabras sin censura y sus arrebatos públicos, han surgido dudas sobre su temperamento y la dinámica que existe dentro de su vida personal. La irritación de J.D. con los periodistas quedó grabada durante una discusión del gabinete, lo que representa un evento digno de mención que ocurrió durante la conferencia. Mucha gente quedó desconcertada por el grado de rabia que mostró en el videoclip, que lo muestra participando en un acalorado debate. Se vio que apretaba los puños y hablaba de una manera que varios otros caracterizaron como muy desdeñosa y enojada. Posteriormente, los asesores políticos intentaron minimizar las circunstancias que rodearon el incidente. Sin embargo, los especialistas en lenguaje corporal observaron que el encuentro indicaba una profunda insatisfacción y mal genio. El acontecimiento dio lugar a hipótesis sobre la forma en que se presentarían arrebatos de ira similares en sus contactos privados, en particular con su esposa, USA. Hubo otro incidente de impaciencia pública del vicepresidente que fue ampliamente narrado y ocurrió en una cena de recaudación de fondos en Cincinnati. Vance se puso claramente agitado cuando le trajeron la cena más tarde de lo planeado. Según una camarera que luego habló de forma anónima sobre el incidente, varios testigos dicen que lo escucharon murmurar sobre ineptitud y hacer una declaración pasivo-agresiva sobre cómo incluso los deberes más fundamentales podrían ser demasiado para ciertos individuos, a pesar de que parecía un asunto menor. Mostraba la imagen de un hombre que carecía de tolerancia y compasión hacia las personas que se encontraban en su entorno inmediato. Hizo una broma provocativa en otro lugar público, y se trataba de Kamala Harris, quien anteriormente se había desempeñado como vicepresidenta. A pesar de que algunas personas pensaron que era humorístico, otros lo consideraron una declaración insultante y poco profesional. Esto ejemplifica un patrón de comportamiento que podría observarse en contextos fuera del ámbito político. No solo hizo declaraciones polémicas en público, sino que esta no fue la única vez que lo hizo. En un discurso que pronunció en el pasado, comentó que las mujeres en la sociedad actual no entienden lo que es experimentar un sufrimiento genuino. Esta declaración fue duramente criticada por menospreciar los obstáculos contemporáneos que enfrentan las mujeres, especialmente las dificultades que enfrenta su esposa al compaginar una profesión jurídica de alto perfil con compromisos políticos. También han surgido preocupaciones y críticas en respuesta a sus puntos de vista sobre los roles de género y las relaciones humanas. Ha argumentado que las mujeres que priorizan su trabajo por encima de la crianza de los hijos están tomando una decisión que les provocará su propio sufrimiento. Esto implica que tiene un punto de vista tradicionalista, lo que puede afectar sus suposiciones sobre su propio matrimonio. Además, ha sido objeto de escrutinio por sus comentarios sobre el divorcio, particularmente en relación con los matrimonios violentos. Esto ha añadido gasolina al fuego. Como resultado de su posición, varios defensores de las víctimas domésticas han expresado su preocupación de que quienes se encuentran en tales circunstancias no deberían buscar el divorcio. En un discurso que pronunció en 2021, expresó su descontento con lo que llamó la cultura del divorcio y afirmó que incluso los matrimonios abusivos del pasado aún podían permanecer intactos por el bien de la familia. Este punto de vista plantea cuestiones relativas a sus perspectivas sobre los deberes que se esperan de las parejas casadas y la asistencia que él brinda dentro de su propio matrimonio. También hizo que algunas personas se preocuparan si USA, que había sido criada en una atmósfera más progresista y centrada intelectualmente, abrazaba genuinamente las ideas de su marido, simplemente las aceptaba para mantener la paz. O algo aún más alarmante, cuando entrevistaron a J. Le preguntaron cómo logra mantener un equilibrio saludable entre su vida política y la de su esposa. La forma en que respondió fue bastante reveladora. Ella es consciente de lo que ha acordado hacer. A pesar de que pretendía hacer un comentario humorístico, transmitía un aire de desinterés, como si su trabajo consistiera simplemente en aceptar los desafíos que presentaba su trabajo sin cuestionarlos. Algunos analistas han examinado la infancia y las primeras conexiones de J.D. para comprender mejor su comportamiento actual. La vida temprana y el comportamiento actual de J.D.
Vance. Ilvili Elegui describe su juventud como plagada de inestabilidad, hostilidad y luchas familiares. Su infancia fue considerada caótica. Reveló en sus escritos que había sido testigo de la lucha de su madre contra la adicción y que su abuela, que era una figura dura pero afectuosa, lo había criado. Sus perspectivas sobre la masculinidad, la disciplina y las relaciones se cultivaron como resultado de estas experiencias formativas. Por otro lado, hay muchos que creen que, si bien su historia le proporcionó la capacidad de recuperarse de la adversidad, también puede haber contribuido al desarrollo de una actitud decidida y emocionalmente distante hacia el matrimonio. La educación de J.D. se centró más en la supervivencia que en la apertura emocional, en contraste con la educación de Husserl, que se caracterizó por una atmósfera consistente y motivada académicamente. Algunas personas creen que el hecho de provenir de diferentes culturas puede causar dificultades en su matrimonio, particularmente en lo que respecta a la comunicación y la conexión emocional. Además, habló sobre el hecho de que ha sido testigo de patrones de relación poco saludables dentro de su familia, como la falta de sensibilidad emocional y las peleas a gritos. Algunas personas se han preguntado si alguna vez desaprendió o no las características violentas que le fueron modeladas cuando era joven, a pesar de que con frecuencia le ha dado crédito a su abuela por enseñarle disciplina. ¿Es posible que estos comportamientos profundamente establecidos estén provocando manifestaciones sutiles dentro de su propio matrimonio? Parecería que ese es el caso. El paso en falso público y posterior al incidente de J.D. Vance. Un error cometido en público y el daño que causó. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, intentó hacer una declaración humorística en un evento reciente en Michigan, pero no tuvo éxito y en cambio llamó la atención sobre su relación con su esposa, USA Vance, durante el tiempo en que USA estaba junto a él en el escenario. Hizo el comentario de que su esposa debe sonreír, reír y celebrar todo lo que él dice, sin importar cuán loco sea. A pesar de que USA sonrió en respuesta, su semblante parecía forzado, lo que contribuyó a importantes críticas. Un videoclip que duró solo 17 segundos y capturó la escena inmediatamente se volvió viral, y los usuarios de las redes sociales expresaron su malestar y ansiedad, al mismo tiempo que otro usuario se refirió al comportamiento de J.D. como una señal de advertencia. Otro usuario escribió que parecía incómoda y desagradable. Algunas personas pensaron que tales comentarios eran insultantes y sugirieron que la función de Usha se reducía a nada más que simplemente aprobar las palabras que pronunciaba su marido, independientemente de qué se trataran esos discursos. Sin embargo, USA pronto se enfrentó a más información preocupante. Lamento mucho escuchar esto. Fuentes cercanas a la segunda dama revelaron en los días siguientes al suceso que quedó profundamente impactada por las declaraciones públicas de su marido y que comenzó a experimentar tal depresión que tomó la decisión de acudir al médico. Su salud aparentemente se vio afectada como resultado de la extrema atención de los medios de comunicación y la humillación personal que sufrió, lo que finalmente la llevó a ser ingresada en el hospital por problemas relacionados con el estrés. Ante el hecho de que tal humillación pública podría agravar aún más los problemas de salud preexistentes, los especialistas médicos familiarizados con el escenario señalaron que la hospitalización es una precaución esencial a tomar. Probablemente se pueda suponer que este nuevo fenómeno ha causado que muchos se preocupen por el estrés que sufren los cónyuges políticos y las posibles consecuencias personales que conlleva vivir una vida pública. Por otro lado, aquí es cuando las cosas dan un giro que no se espera en absoluto. David Muir, un conocido periodista, mostró interés en informar sobre el asunto, pero, según los informes, le dijeron que desviara su atención del tema. Sin embargo, el hecho de que simplemente dijera, tarde o temprano haré pública mi historia sobre esto, dio la impresión de que ya había anticipado este peculiar giro de los acontecimientos. El evento que tuvo lugar en Michigan resultó ser un importante punto de inflexión en la historia de J.D. y USA. Ha revelado fallas y provocado conversaciones vitales sobre respeto, cooperación y singularidad dentro de las limitaciones de la vida política. Ha quitado las capas de su máscara pública, revelando vulnerabilidades. En tiempos como estos, es importante recordar que las figuras públicas son personas reales y que detrás de cada nombre que aparece en las noticias hay una historia de amor, pérdida y coraje. ¿Qué palabras de apoyo o aliento le ofrecerías a alguien que está pasando por un momento difícil como USA? Compártelos en los comentarios, nunca se sabe quién podría necesitar escucharlo hoy. Si este video te pareció significativo, dale me gusta, presiona suscribirse y toca la campana para permanecer conectado. Gracias por mirar y hasta la próxima.
Cuídense y cuídense unos a otros.